Estimados alumnos, bienvenidos a la clase virtual correspondiente al material número 2 que oportunamente enviamos. En esta clase vamos a ver las barreras a la importación y las tasas aduaneras. Para entender, en primer término, lo que son las barreras al comercio internacional, vamos a contar que cada vez que se compra un producto importado, por ejemplo, yo compro un celular en Garbarino y lo pago en pesos, Garbarino seguramente al mayorista de telefonía también se lo paga en pesos, y el mayorista al importador también se lo paga en pesos, y el importador deposita esos pesos en el Banco Central de la República Argentina. Y del Banco Central de la República Argentina salen los dólares que van al Banco Central del país en el cual se fabricó ese celular. Supongamos que el celular es chino, del Banco Central de la República Argentina van dólares al Banco Central de China. Y del Banco Central de China le dan al empresario chino que lo fabricó, le dan la cantidad de moneda china equivalente a esa fabricación. Como el dólar es la moneda internacional, lo mismo ocurre cuando alguien exporta. Por ejemplo, un empresario argentino que exporta soja a China, el chino deposita, el empresario chino que recibe la soja deposita en la moneda del país de China, en el Banco Central de China el equivalente, y del Banco Central de China salen los dólares que vienen al Banco Central de la República Argentina, y al empresario argentino le dan el valor de la exportación en pesos. De manera que de un país a otro, de banco central a banco central, continuamente hay un flujo de dólares. Entonces, el problema es que nuestro país, si importa por un valor superior al que se exporta, en algún momento se terminan los dólares. El Banco Central no fabrica dólares. Entonces, es importante controlar el flujo de dólares que entran y salen. Para eso hay que tener mecanismos que frenan la entrada de productos importados para evitar la salida de los dólares. Estas son las famosas barreras a la importación. Hay dos tipos de barreras a la importación. Están las barreras arancelarias y las barreras no arancelarias. Las arancelarias lo que hacen es aplicarle un impuesto, un arancel, a ese producto, para que ese producto importado, que es más barato que el nacional, cuando yo le aplico ese impuesto, hago que el producto importado sea más caro que el producto nacional. De manera que el consumidor, a la hora de comprar, compra el producto nacional y compra poco o no compra el producto importado, y de esa manera se importa menos. La barrera arancelaria más común son los derechos de importación. Los derechos de importación se aplican prácticamente a casi todos los productos. Tienen distintos valores de acuerdo a las necesidades, justamente para proteger la industria nacional. Estos derechos de importación pueden ser de dos tipos. Ad valorem, que es un porcentaje sobre el valor en aduana de la mercadería. ¿Qué es el valor en aduana de la mercadería? Es un valor técnico. Prácticamente para nosotros, vamos a decir que es prácticamente el valor de la factura comercial. O sea, un porcentaje de ese valor en aduana es el impuesto que se le carga al precio de la mercadería para proteger la industria nacional. La otra forma que tiene este derecho de importación es cuando es específico. El derecho de importación específico es un valor fijo por cada unidad de medida. Por ejemplo, $1 por silla o $3 por cada metro cúbico, etc. Esos son los derechos de importación que, como dijimos, prácticamente son generales. Van a ver, el material dice en qué casos no se aplican, pero prácticamente se aplica a casi todos los. La otra barrera arancelaria que le sigue son los derechos antidumping. Estos derechos se aplican cuando la mercadería entra con dumping al país. ¿Qué es el dumping? El dumping es una práctica comercial muy perjudicial que tienen las multinacionales. Cuando una multinacional quiere entrar en un país, en un mercado nuevo, lo que hace es vender sus productos a un precio muy barato, un precio incluso inferior al costo de fabricación, de manera que las empresas de ese país no puedan competir con ella y desaparezcan. Cuando conquistó el mercado, después recupera esta inversión que hizo para poder conquistar el mercado. Por supuesto que esta práctica es muy perjudicial para los países, por lo tanto, cuando se detecta que una mercadería entra a esos precios tan inferiores porque tiene dumping, se le aplica este derecho de importación, que lo que hace es que la mercadería sea más cara y tenga el valor
lógico que tiene que tener habitualmente. El otro derecho que sigue es el derecho compensatorio. Como hemos visto que en la importación salen dólares del país, cuando exportamos entran dólares. Entonces las exportaciones, en general, es algo muy beneficioso para los países. Por lo tanto, las autoridades, o digamos, las autoridades económicas de los países o políticas, generalmente tienen mecanismos para tratar de ayudar a los exportadores a que exporten más, porque las exportaciones, además de hacer que entren dólares al país, crean puestos de trabajo. Porque cada vez que yo fabrico o que exporto un producto que se fabricó en el país, alguien lo tuvo que fabricar, alguien trabajó con un sueldo. Entonces, exportar es muy beneficioso. Uno de los mecanismos que se utiliza para fomentar o ayudar a los exportadores son los subsidios. El Estado le da una parte del valor, por cada unidad que exporta, le da una parte del valor, le reembolsa o le da un subsidio por una parte del valor al exportador. De manera que si el exportador exporta esto, que vale 10 dólares, y el Estado le da 2 dólares de subsidio, él lo puede exportar a 8. Entonces, al tener un precio más barato, puede conseguir más clientes en el exterior. El problema es cuando ese producto subsidiado en algún país extranjero llega a nuestro país y llega con un precio inferior al que tendría que tener y perjudica a la industria nacional. En ese caso, entonces, se le aplica un derecho compensatorio. Entonces, justamente se llama compensatorio porque va a compensar el subsidio. O sea, va a hacer que ese producto, al aplicarle este derecho, este impuesto, tenga el valor que tiene que tener, el precio que tiene que tener habitualmente. La barrera que sigue, arancelaria, es el derecho de equiparación de precios. El derecho de equiparación de precios se aplica a las mercaderías que entran al país con un precio inferior al normal que tienen que tener por cualquier causa que no sea ni dumping ni subsidio. O sea, puede ser un problema de desfasaje de tipo de cambio, un problema económico, bélico, etcétera, que hace que el producto de algún lugar venga muy barato y perjudique a la industria nacional, y en ese caso se le aplica este derecho de equiparación de precios, que es un impuesto que va a hacer que ese producto que viene a un precio inferior al que tiene que tener, finalmente tenga el precio razonable que tiene que tener para no perjudicar a nuestra industria. Y ahí terminaron entonces las barreras arancelarias. Lo que siguen son las barreras no arancelarias. Las no arancelarias no influyen en el precio, quiere decir que el producto que viene a un precio muy bajo o un precio muy alto lo va a seguir teniendo, pero estos mecanismos hacen que ese producto no ingrese en la cantidad que pueda perjudicar a nuestra industria interna, ¿verdad? El primero que encontramos son los aranceles, perdón, los cupos, o también llamados contingentes, es una barrera no arancelaria que habitualmente se aplica en el Mercosur, que es un mercado común. Vamos a comentar que en los mercados comunes no hay barreras arancelarias, por lo tanto los productos que se fabrican en Brasil o en Paraguay o en Uruguay o en otro país del Mercosur circulan entre los países sin poder cobrar ningún tipo de derecho, ni derecho de importación ni ningún otro derecho. Entonces, en muchos casos, por ejemplo, productos fabricados en Brasil pueden perjudicar la industria argentina porque son mucho más baratos. Por ejemplo, la industria del calzado. El calzado fabricado en Brasil es mucho más barato que el calzado fabricado en Argentina. Si bien tiene una calidad inferior, puede perjudicar la industria nacional. Entonces, en ese caso, se aplica un cupo. ¿Qué es un cupo? Es una cantidad de unidades que se pueden importar por año. O sea, el Ministerio de Economía fija todos los años los cupos de todos los productos que tienen cupo. De manera que alguien importa zapatos, una cantidad de cupo, y cuando se terminó de importar la cantidad autorizada, nadie más por ese año puede importar zapatos de ese país, y entonces el que quiera vender tiene que comprar zapatos nacionales. Este es entonces una barrera que se aplica habitualmente en el Mercosur. La otra barrera no arancelaria son los procedimientos aduaneros complejos y costosos. Otra forma entonces de frenar la importación es imponerle a ese producto que, digamos, las autoridades no quieren que se importe, que tenga que hacer algún procedimiento que demande tiempo o demande dinero. Y el importador es un empresario que habitualmente identifica un producto que puede importar y puede hacer una ganancia importante rápidamente. Cuando se le complica, que hay trámites complicados o cosas que lo hacen perder tiempo o dinero, directamente deja de importar
importar ese producto y busca otro negocio que sea más accesible. Entonces esta es una barrera también importante, no arancelaria, pero que genera. Y la tercera barrera no arancelaria son las exigencias de controles o estándares sanitarios o de calidad que se apliquen a los productos, mucho más importante o mucho más exigente que los que se aplican a los productos de industria nacional. De manera que el importador que quiera traer ese producto finalmente no puede cumplir con esos estándares y entonces no lo importa. Bueno, y aquí terminamos entonces con las barreras no arancelarias y vamos a pasar ahora a las tasas aduaneras. ¿Qué es una tasa aduanera? Vamos a decir que, por ejemplo, los que vimos, estos derechos que son impuestos, tienen la finalidad, en general, muchos, una finalidad recaudatoria, pero en general los del comercio exterior, la finalidad que tienen es proteger la industria nacional. Mientras que las tasas tienen una finalidad distinta. La tasa se paga porque el producto recibe un servicio a cambio de la tasa que paga. Para entender esto, vamos a explicar cómo es, por ejemplo, la tasa de almacenaje o almacenamiento, que es la que paga la mercadería cuando va a depósito fiscal. O sea, la mercadería paga esa tasa porque a cambio recibe el servicio de estar depositada en el depósito fiscal justamente. Recordamos que prácticamente casi todas las mercaderías que ingresan van a depósito fiscal. Entonces, la tasa, si la mercadería va a depósito fiscal, paga la tasa. Si no va a depósito fiscal, no paga nada. No paga la tasa. Esa es la particularidad que tiene la tasa. Y además, si va a depósito fiscal y paga la tasa, la va a pagar en la medida de la cantidad de días que permanezca en el depósito fiscal, de la cantidad de tiempo que permanezca en el depósito fiscal. Entonces, la diferencia entre una tasa y un derecho es que el derecho se paga siempre y la finalidad que tiene es proteger la industria nacional, mientras que la tasa se paga únicamente cuando la mercadería recibe el servicio que corresponde a esa tasa y se paga también en la medida de la cantidad de servicios que recibe. Entonces, ya hemos explicado lo que es la tasa de almacenaje o almacenamiento. La tasa que le sigue es la tasa de estadística. La tasa de estadística se paga por una estadística que lleva el Ministerio de Economía de toda la mercadería que se importa. O sea, cada vez que un despachante de aduana registra un despacho aduanero, cuando ingresa al despacho, que lo registra, hace clic en el icono registro y se registra esa partida de mercadería, ese trámite, automáticamente los datos de ese trámite se transmiten a una base de datos que hay en el Ministerio. ¿Y para qué sirve esta base de datos? Bueno, fundamentalmente para que el Ministerio de Economía controle la cantidad de dólares que salen del país, porque como explicamos, cada vez que se importa, salen los dólares equivalentes al valor de esa importación. La tasa que sigue es la tasa de comprobación de destino. Hay mercaderías que entran con una finalidad particular. Recordamos que no todas las mercaderías ingresan para consumo, sino que algunas ingresan con otra finalidad. Por ejemplo, instrumentos musicales que ingresan con un conjunto que va a hacer una gira por nuestro país o una serie de recitales, o una maquinaria que entra para hacer una obra pública. Entonces, esas mercaderías que entran con destinaciones suspensivas no pagan impuestos, pero la aduana tiene que controlar que sean utilizadas para la función que fueron declaradas, justamente que cumplan con esa finalidad para la que entraron al país. En este caso, entonces, pagan esta tasa de comprobación de destino, que es una tasa que es el 2%, equivalente al 2% del valor en aduana de la mercadería, que dijimos que este valor en aduana es un valor técnico que es más o menos el de la factura comercial. La tasa que sigue es la tasa de equiparación de precios. La tasa por servicios extraordinarios. Esta tasa de servicios extraordinarios se paga cuando los medios de transporte llegan fuera del horario habitual de funcionamiento del servicio aduanero. El servicio aduanero, como cualquier organismo público, funciona, tiene un horario de funcionamiento habitual, los fines de semana, feriado, etcétera, no funciona. ¿Qué pasa cuando el medio de transporte, por ejemplo marítimo, llega en un horario fuera del horario, digamos, de atención habitual del servicio aduanero? Tendría, por ejemplo, un sábado a las 12 de la noche, tendría que esperar hasta el lunes a primera hora en que empieza a funcionar el servicio aduanero para que los funcionarios puedan atender, digamos, la entrada de este medio de transporte al país. Y esto haría que, bueno, el hecho de estar en el puerto mucho tiempo es un gasto muy grande y un gasto innecesario.
Por lo tanto, cuando un medio de transporte llega en un horario o un día inhábil, el ATA, que es el que representa a los medios de transporte, le solicita al servicio aduanero que disponga personal especial para trabajar en esos días o horas inhábiles. Ese personal que va a atender el medio de transporte va a cobrar, digamos, por estas horas, algún salario especial, como si fueran horas extras, y justamente la tasa por servicio extraordinario es el equivalente a este salario que el servicio aduanero le tiene que pagar a ese personal que va a trabajar fuera del horario habitual de trabajo. Bueno, y aquí hemos terminado la clase virtual del material de la segunda clase. Por lo tanto, les mando un afectuoso saludo y les agradezco la atención. Y nos vemos en la próxima clase virtual.